Hola, vamos a iniciar una de nuestras últimas clases de estos cursos de cálculo. Como les comentaba hace un par de semanas, pues en estos días lo que vamos a revisar es un poco acerca de sucesiones de funciones, que es convergencia puntual y convergencia uniforme. Entonces, bueno, para empezar a revisar esta introducción a las sucesiones de funciones, pues vamos a considerar esta sucesión para cada número natural. Tenemos una función fn que está definida en el intervalo 0,1 y pues es simplemente x a la n. Entonces, bueno, aquí está la gráfica de alguna de estas funciones. f1, f2, f3. Por ahí también aparece x cuarta y x quinta. Y de ahí, pues para ver el comportamiento de estas gráficas, nos saltamos a la f8, 10 y las últimas que aparecen aquí son f20 y f50. Entonces, conforme n vas haciendo grande el exponente, lo que sucede con estas gráficas, pues es que van como acercándose al eje X, como que se van doblando cada vez más. Y entonces si pusiéramos F100, lo que va a suceder es que va a estar más pegada al eje X y en algún momento tiene que subir a este punto que es el 1,1, porque pues si tú evalúas todas estas funciones en 1, te queda 1 a la n y entonces este punto sí está fijo, sin importar cuál sea la n que tomes. Ahora, si yo te pregunto a qué función se aproximan estas fn, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿qué función proponemos a la cual se van aproximando todas estas gráficas? ¿O no se aproximan a ningún lado? ¿Ninguna? Pues sí, es como la constante cero, digamos, en todos los puntos del intervalo 0,1, con excepción del 1, ¿no? Que es el que dijimos que se queda fijo aquí arriba. Entonces, si yo tengo que proponer una función a la cual se van aproximando todas estas, lo que diría pues, es que es, bueno, la tengo que definir por partes, ¿no? Definir esta función como 0 si x está en el intervalo 0,1 abierto y 1 si x es igual a 1, ¿no? Entonces, hasta el momento no hemos definido nada acerca de esto de la convergencia, pero la función pues se tendría que ver así su gráfica, ¿no? O sea, es 0 en todo esto y por aquí arriba pues, tendrías este punto. Entonces, la gráfica de, bueno, la función que estamos proponiendo no es una función continua en todo punto salvo en el 1, y en cambio todas las fn's que teníamos sí son continuas. Entonces, bueno, antes de seguir mencionando propiedades de estas funciones, pues vamos a
revisar nuestra primera definición de hoy. Entonces, en el ejemplo anterior, para cada número natural, yo tengo definida una función fn. Entonces, eso genera una sucesión de funciones. Y voy a decir que la sucesión fn converge puntualmente a otra función que está definida en el mismo conjunto A. Si para cada punto, bueno, para cada número X que tú tomes en el dominio de las fn's, pues el límite de fn de X sí es f de X. O sea, ¿qué significa eso? Pues justo como es convergencia puntual, tomas una X, en este caso en el intervalo 0, 1, que es el dominio de las funciones. Entonces, por ejemplo, si X es 0.4, pues este punto de aquí es F1 de X, ¿no? Por aquí estaría F2 de X, F3. Y entonces, si te fijas en esta sucesión que ya es de números reales, pues estos números reales sí convergen a 0. Y en general, pues si tú tomas X menor que 1, sabemos de cálculo 1, o sea, de sucesiones de números reales, que si tomas un número X con valor absoluto menor que 1, entonces X a la n como sucesión tiende a 0. Entonces eso sucede para toda X en el intervalo 0, 1 abierto, pero en cambio con X igual a 1, pues X a la n siempre va a ser 1, y entonces es una sucesión constante que se queda aquí arriba. Entonces, esta sucesión de funciones que estamos definiendo converge puntualmente a esta función f de x, y aunque las funciones originales eran todas continuas, pues la f, que es el límite de estas funciones, el límite puntual, no resulta ser una función continua. Entonces, bueno, vamos a poner eso aquí como una observación. Entonces, fn es continua para toda n en los naturales. Pero f no es continua en x igual a 1. De esta definición, el primer ejemplo que estamos revisando, ¿hay alguna duda? Entonces, digamos que con respecto a las gráficas, para revisar la convergencia puntual, pues basta con que veas como en cada X por separado, o sea, en cada línea vertical, pues qué pasa con estos puntos. Si estos puntos como sucesión de números reales converge a cierto valor, pues ese es el valor que le vas a dar a f de x para encontrar un candidato a la función a la cual converge, ¿no? Entonces aquí en la gráfica, pues todos se aproximan a 0, salvo en 1. Bueno, en x igual a 1. Ahora vamos a revisar este segundo ejemplo.
A ver si me quedan las gráficas. Entonces, nuevamente voy a definir una sucesión de funciones. Para cada número natural, este es Fn. Entonces te dice, bueno, por ejemplo, para F1, que si x es menor o igual que -1, la función vale -1. Entonces tendríamos esta parte. También para x mayor o igual a 1, la función vale 1. Y aquí en medio, entre -1 y 1, es pues, la función seno con algún factor aquí multiplicando, que lo único que hace, bueno, si tú evalúas en 1 entre n, por ejemplo, pues la n se cancela y te queda seno de pi medios. En -1 entre n, pues te va a quedar seno de menos pi medios. Y bueno, seno de pi medios es 1, de menos pi medios es -1. Entonces tendrías una parte de la gráfica, esta es la parte que, a ver si me sale. Se vería más o menos así. Si continuara la gráfica de esta función, pues lo que tendría que pasar es que aquí es donde ya va decreciendo la función. Entonces, esto sería para la gráfica de F1. En el caso de F2, y bueno, con eso ya nos damos idea de todas las demás, pues también vale -1 y 1 en casi toda la recta. Ahora pues sería antes de -1/2 y después de 1/2. Entonces, por aquí, entre estos dos puntos, esta gráfica se vería así. Y entre -1/2 y 1/2, pues va a pasar algo similar al caso anterior. O sea, si tú evalúas en 1 entre n, siempre te va a dar aquí seno de pi medios y con el negativo seno de menos pi medios. Entonces, esto también, vamos con otro color. Va a tener este tipo de comportamiento. Y bueno, con cada número natural n va a pasar algo similar. Entonces, con la siguiente vas a tener que se aproxima más al eje y sobre estas rectas. Y más adelante, pues vuelve a subir y llega aquí. Entonces, así se verían las gráficas de estas funciones. Este es F2 y F3. Y entonces, ¿cuál es la función a la cual convergen estas funciones Fn puntualmente? O sea, tendríamos que definir f de x pues en el caso de 0 es donde esto se mantiene fijo, ¿no? Entonces esto valdría 0 si x es igual a 0. Y para cualquier punto distinto, o sea, mayor que 0, pues estas funciones van a tender a 1, que a partir de cierto momento, pues esto ya va subiendo, llega aquí siempre y se mantiene fijo. Entonces esto va a ser 1 si x es mayor que 0 y -1 si x es menor que 0. Entonces, esta es la función a la cual la sucesión converge puntualmente. Aquí diríamos que Fn converge puntualmente a F. Y bueno, nuevamente tenemos un problema con la continuidad, pero también con la derivabilidad. O sea, todas estas funciones sí son derivables en cualquier número real,
porque pues la derivada de seno justo en estos puntos donde estamos pegando es cero, ¿no? Entonces, justo donde tienes la tangente horizontal y entonces coincide con la derivada de la constante con la cual estás pegando. Y lo mismo aquí abajo. Entonces, estas fn son derivables en todos los reales, pero la función límite pues ni siquiera es continua en x igual a cero. Entonces, hasta ahora, pues tenemos que la continuidad y la derivabilidad no se preserva bajo este tipo de límites puntuales. Entonces, para toda n los naturales y f no es continua y por no ser continua, pues tampoco derivable en x igual a cero. Entonces, bueno, la convergencia puntual es pues sencilla de definir porque lo vas haciendo en términos de sucesiones de números reales. O sea, para cada punto x te fijas en esa sucesión y ves si tiene límite o no, pero pues no es tan útil en el sentido de que no preserva las propiedades que normalmente usamos en cálculo para estas funciones de números reales. Digo, hay muchos ejemplos donde sí se preserva, pero pues también otros sencillos donde no. Bueno, sencillos de definir, porque no estamos poniendo como que una función muy extravagante aquí. De, esta, de este ejemplo, ¿algún comentario, pregunta que tengan? Bueno, vamos a revisar un tercer ejemplo. Que en algún lado debe de estar. Quiero pensar que sí lo puse. Ah, sí, aquí está. Bueno, estas funciones que están definidas aquí, pues es más fácil mencionar qué es lo que hace su gráfica en lugar de la regla de correspondencia. Entonces déjenme poner la gráfica un poco más arriba. Ahí está. Entonces, estas Fn las vamos a definir solo en el intervalo 0, 1. Y lo que quiero formar aquí son triángulos como de área constante. Entonces, la F1, su gráfica, pues son estos dos lados del triángulo isósceles. Entonces, en un medio es donde llega a altura 1. Entonces, formo estos dos segmentos de recta. Entonces, este triángulo tiene base 1 y altura 1. El siguiente triángulo que considero es el de F2, pues va a tener la mitad de la base, un medio, pero el doble de la altura. El tercero pues tiene base un tercio, pero altura 3. Entonces todos estos triángulos van a tener área un medio. Entonces en general lo que estamos haciendo es que Fn, si tú lo evalúas en 1 entre n, pues aquí te va a quedar
2n menos 2n, o sea, 0. Es este punto del lado derecho. Y cuando estás a la mitad, que es como la altura máxima de f de 1 entre 2n, pues aquí se cancela una n y el 2, entonces nada más te queda n, que este es como la altura del triángulo, ¿no? Y entonces, bueno, estas dos son rectas, que son funciones lineales, y ya después de 1 entre n, pues la función vale 0. Entonces el f4 que ya no está graficado aquí, pues tendría altura 4 y base 1/4, el triángulo. Ahora, ¿cuál es la función f que propondríamos como límite en este caso? O no hay límite en este caso, puntualmente. Por ejemplo, si me fijo en el 0, bueno, el 0, 0 dentro de las gráficas es un punto que se mantiene fijo y es el único, ¿no? Porque todo lo demás de los triángulos pues va cambiando. Pero fn de 0, ese sí siempre vale 0. Entonces, al menos para x igual a 0 sí sé que el límite existe y tendría que ser 0. Y para los demás puntos, sí, ahí parecería que como la altura, pues cada vez la vas haciendo más grande, pues las gráficas, si lo pensamos como antes, solamente ver el comportamiento de las gráficas, tú dirías, pues esto se va pegando cada vez más al eje Y y aparte, pues la altura crece. Y entonces, si vemos las gráficas, como que diríamos, el límite de las gráficas parece que sería como toda la parte positiva del eje Y. Pero pues vamos a pensarlo ya no con nuestras gráficas, sino con la definición que dimos de convergencia puntual. Entonces, aunque las gráficas nos puedan engañar en ese sentido, si yo tomo un punto fijo, digamos, este de aquí, este es X, para el cual voy a considerar los límites, pues F1 de X está aquí, ¿no? Sobre la gráfica de F1. Pero F2 de X ya vale 0 porque la F2 a partir de un medio es 0. Y F3 también va a ser 0, F3 de X, y todas las demás, ¿no? Entonces, para esta X, F1 de X está aquí arriba y a partir de F2 ya es la sucesión constante 0. Y en realidad, por cómo está definido esto, pues no importa la X que tú consideres. Para 0 ya dijimos que es constante la sucesión.
Y para x mayor que 0, pues basta con que tú tomes 1 entre n que sea menor que x, que eso siempre se puede hacer por propiedad arquimediana, si la x es mayor que 0. Y entonces todas las fn a partir de este momento, evaluadas en x, ya van a ser 0, que es como está definido aquí. Y entonces, aunque las gráficas se vean así de raras, de que se van pegando al eje y, pues esta sucesión de fn's converge a la constante 0. Igual y esto lo podemos escribir con un poco más de detalle. Entonces fn converge puntualmente a la función constante 0, definida en el mismo intervalo 1,0. Digo, 0,1. Entonces, bueno, lo que mencionamos aquí son como dos casos. Si x es igual a 0, bueno, entonces fn de x siempre vale 0. Y esto es para toda n en los naturales. Y eso querría decir que su límite es 0. Y el otro caso que mencionaba es si x es mayor que 0, entonces existe n en los naturales, tal que 1 entre n es menor que x. Y en ese caso, siempre que tomes n mayor o igual que esta n mayúscula, pues 1 entre n es menor o igual que 1 entre n mayúscula, que es menor que x. Y por cómo está definida nuestra función, pues eso nos dice que f subíndice n va a valer 0. Y esto para toda n mayor o igual que n mayúscula. Y entonces es eventualmente constante y quiere decir que su límite también tiene que ser 0. Y con eso pues ya tendríamos los dos casos de que siempre la sucesión puntualmente converge a 0. Si vemos, por ejemplo, con puntos como más cercanos a x igual a 0, como se vería esta sucesión, pues es que primero es creciente. O sea, si tomas x por acá, tendrías como un punto aquí, luego sube más, sigue aumentando hasta cierta fn, y de ahí ya, cuando pasa el 1 entre n, por más grande que sea este valor de las fn de x, pues ya se da el salto al 0, y ahí es donde ya se queda. Así es como se vería la sucesión puntual en elementos x que estén más cercanos a x igual a 0. Bueno, y este ejemplo, pues lo queríamos para dos cosas. Una, para comentar esto de que el comportamiento de las gráficas, pues a veces nos puede engañar con respecto a esto de la convergencia puntual, a diferencia de lo que pasaba en estos ejemplos, que sí se ve como más claro la convergencia puntual y sobre todo en el primero.
que todo sí se va pegando aquí, salvo el punto de aquí arriba. Bueno, esa es una cosa. Y la otra, pues es que lo que no hemos mencionado, aquí ya teníamos un ejemplo donde el límite no es una función continua, aunque las funciones lo sean. Aquí, pues, de la derivabilidad. Y en este caso, pues vamos a hablar de la integral, que es el otro punto importante aquí en cálculo. Estas funciones sí son integrables, porque de hecho son continuas, y su integral, pues, es justo el área de estos triángulos, ¿no? Entonces, lo que tendríamos es que para cada n en los naturales, si tomas la integral de fn en el intervalo 0,1, pues es el área del triángulo, que dijimos que siempre tiene base 1 entre n y altura n. Entonces es un medio. Y estas funciones sí convergen a una función integrable, porque es la constante cero, pero pues esta integral vale cero. Entonces aquí lo que estaríamos diciendo es que pues fn converge a f puntualmente. Es la única definición que hemos dado hasta el momento. Pero cuando tú integras, vamos a ponerlo puntualmente en el intervalo 0,1. La sucesión de estas integrales no converge a la integral de la función límite. Entonces, aunque obtengas una función que sí es integrable, bueno, vamos a ponerlo de otra manera. Con la, diríamos, límite cuando n tiende a infinito no es igual a la integral de la función límite. O sea que el límite no lo puedes meter en la integral. Es lo que estaríamos diciendo aquí. Y bueno, todo esto pasa o puede suceder si la convergencia es puntual. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O vamos mal? Entonces, el resumen hasta aquí, pues sería que con convergencia puntual pueden pasar muchas cosas. O sea, ninguna de las propiedades de continuidad, derivabilidad, in- en el caso de la integral, pues que el límite lo puedas meter a la integral, ninguna de estas propiedades se cumple o se preserva. Y entonces lo que necesitamos para que sí
tenga relación el límite de una sucesión de funciones con estas propiedades, pues es otro tipo de convergencia. Es a la que vamos a llamar convergencia uniforme. Entonces, en algún lado debe estar la definición de convergencia uniforme. Bueno, a ver, vamos a revisarlo. Tienes una sucesión nuevamente de funciones, fn, que están definidas en un subconjunto de R. Y, bueno, dices que la sucesión de funciones converge uniformemente a una función f, que igual que en convergencia puntual, pues está definida en el mismo dominio. Sí pasa esto. ¿Qué es esto de aquí? Pues imagínate que esta es la gráfica de la función f, o sea, la función límite. Está definida en un conjunto A. Pensemos que este conjunto A es un intervalo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, dice, para toda épsilon positiva existe un número natural, tal que a partir de este número natural, para toda x, esta es la parte importante, para toda x en el conjunto A, fn de x está a distancia menor que épsilon de f de x, es decir, si tú tomas una x cualquiera, aquí está f de x, y entonces si épsilon... Bueno, vamos a poner un poco más ancho esto. Si épsilon es esta distancia, pues hacia abajo también vamos a poner épsilon. Bueno, lo que estaríamos diciendo aquí es que a partir de cierto momento, o sea, a partir de cierta n, fn de x tendría que estar entre f de x menos épsilon y f de x más épsilon, o sea, como en este intervalo. Pero eso se tiene que cumplir para toda x en A. Entonces, una manera de visualizar esto es como que tú tienes una franja alrededor de la gráfica de f. Una franja como de tamaño o de grosor épsilon hacia arriba y épsilon hacia abajo. Y para que la sucesión de funciones converja uniformemente, digamos que a partir de cierta n, la gráfica completa de fn tiene que estar aquí metida. Quién sabe cómo sea, pero aquí completa tendría que estar fn de x. ¿Cuál es la diferencia con la convergencia puntual? Pues vamos a revisar qué pasaba con las gráficas. Entonces, bueno, ahorita regresamos a seguir analizando esta definición. Pero si pensamos en esto de la franja alrededor de la función límite, vamos a borrar esta línea. Entonces, mi función límite aquí para el límite puntual es 0 aquí abajo. Entonces, aquí tendría como esta franja de radio épsilon para todos los puntos x menores que 0. Y pues una línea nada más aquí. Entonces, si vamos analizando puntualmente, o sea, tomas una x nada más, pues estas imágenes sí convergen
a f de x, que vale 0 para esta x que tomamos. Pero si te das cuenta, ninguna de estas gráficas, y por más que tomes n muy grande, va a quedar contenida en la franja azul que dibujamos. O sea, porque en todo esto, entre 0 y cierto valor real, menor que 1, esta gráfica sí se mete en la franja, pero tiene que llegar aquí arriba. Entonces, en algún momento, antes de pasar a 1, se tiene que salir. Entonces, por esa razón, la convergencia aquí no es uniforme, porque no se cumple que si tú das una épsilon positiva, a partir de cierta n, f n de x menos f de x sea menor que épsilon para toda x. Eso no se va a cumplir. Podemos analizarlo aquí con nuestra definición de convergencia puntual. Dijimos, para toda x en A tiene que pasar este límite. Entonces, si yo lo pongo en términos de épsilon, estaría diciendo, para cada x en A, se cumple que este límite de números reales es, bueno, de una sucesión de números reales es f de x, o sea, para toda épsilon positiva, existe n en los naturales, tal que si n es mayor o igual que n, entonces f n de x menos f de x en valor absoluto, esto es lo que tiene que ser menor que épsilon, pero pues digamos que la clave está en esta n. Esta n de aquí que estamos eligiendo depende, así como le ponían en sucesiones en los reales, de épsilon, pero también de x. Esta es la parte que distingue una convergencia de otra, que la n depende de x, en el sentido de que, por ejemplo, si x es 0.4, podría tomar n igual a 4 y a partir de ese momento ya estás a distancia menor que épsilon, ya estás dentro de la franja. Y en cambio, si tomo esta x de acá, pues necesitaría n igual a 10, que es la gráfica verde que está aquí. O posiblemente la 9 que no está graficada. Pero entonces la n, dependiendo del punto x donde te encuentres, tú le escoges. Y si estás más a la derecha, pues necesitas una n más grande para que la distancia sí sea menor que épsilon, es decir, que la gráfica ya está aquí adentro. Eso es en convergencia puntual. N depende pues de épsilon, pero también de x. Entonces, para cada punto tienes un índice a partir del cual se cumple esta condición. Y en cambio, en convergencia uniforme, para no tener tantos índices, vamos a ponerlo similar al anterior. Ay, ¿dónde estamos aquí? Lo que tendrías es que esta n que se elige únicamente depende de épsilon. Entonces es un mismo índice para todo x.
Por eso esta idea de la franja de que a partir de cierta n se tiene que cumplir esta condición sin importar qué x tomes. Entonces, en nuestros ejemplos anteriores, bueno, ya revisamos uno. En este segundo ejemplo que habíamos visto, igual, tu función límite es esta de aquí, que vale menos 1, 0 y luego 1. Y nuevamente, si tú dibujas estas franjas alrededor de la función límite, del límite puntual, en este caso hay un problema alrededor de x igual a 0, porque la mayor parte de la gráfica sí está contenida en la franja que estamos dibujando alrededor de la gráfica de f, pero nuevamente para pasar a altura 0, pues aquí se tiene que salir en algún momento. Entonces nunca vas a conseguir que toda la gráfica de Fn se quede contenida aquí. Entonces, puntualmente, las Fn's de x sí convergen a esta función f que estamos definiendo, pero digamos que no lo hacen a la misma velocidad. Si estás más lejos de 0, pues esta se aproxima más rápido a la función límite, y en cambio, entre más cerca estés de 0, bueno, salvo x igual a 0, estas pues, tardan más en aproximarse. Entonces, cada punto va a su velocidad. Y entonces acá, bueno, si ponemos, vamos a graficarlo digamos, con una función sencilla, y igual a 1 entre n por seno de x. Entonces, digamos que esta es la gráfica de f1, que sería solamente seno de x, y pues conforme n va tendiendo a infinito, aquí nada más vamos a poder llegar hasta 10, pero pues lo que va sucediendo es que esta gráfica se va aproximando a la constante 0, ¿no? Y esto pues sí va siendo de manera uniforme en el sentido de que si tú tomas, bueno, vamos a poner varias de estas gráficas aquí. Entonces este seno de x, vamos a poner un cuarto de seno de x y un octavo. Entonces, si lo quieres ver con la idea de la franja, pues si tú tomas una franja ahí de radio epsilon, o sea, epsilon hacia arriba, epsilon hacia abajo, pues la gráfica completa sí se mete en la franja a partir de cierta n, y pues basta con que tomes n tal que 1 entre n sea otra vez menor que epsilon, porque este seno, pues, sabes que está acotado entre menos 1 y 1. Entonces, esta sucesión de funciones de 1 entre n por seno de x sí converge uniformemente a la constante 0. Entonces, en general, pues si tú tienes una gráfica así, pues puedes pensarlo como que
todas las funciones pues se van aproximando, pero esto de manera uniforme, pues es que son todos los puntos más o menos a la misma velocidad. Y si la convergencia es puntual, pues puede que en alguna parte la gráfica ya esté muy cercana y en cambio en las otras pues, todavía falte muchos índices para llegar acá, a estar cerca de F. Entonces, ¿se entiende la idea de la diferencia entre convergencia puntual y convergencia uniforme? Entonces, nuestro primer ejemplo es que si Fn, vamos a ponerle Fn de x, es igual a 1 entre n por seno de x para cada n en los naturales. Entonces, esta sucesión converge a la constante cero uniformemente. Si queremos probar esto con nuestra definición, pues dice sea epsilon mayor que cero. ¿Y cuál es la n que funciona? Pues decía, basta con que 1 entre n sea menor que epsilon. Vamos a ponerle sea n en los naturales. Tal que 1 entre n es menor que epsilon. Y habría que verificar esta condición. Entonces, si tomamos x en r y n mayor o igual que esta n mayúscula, pues hay que ver cuál es la distancia de fn de x a f, pero como f es la constante cero, pues aquí nada más te quedaría 1 entre n por seno de x. Y seno, pues su valor absoluto está acotado por 1, entonces esto te queda menor o igual que 1 entre n, que pues va a ser menor que epsilon. Entonces aquí no importa la x que hayas tomado, siempre se cumple que la distancia de Fn a F es menor que epsilon. Y bueno, ¿para qué queremos esto de la convergencia uniforme? Pues con la convergencia uniforme sí se van a preservar la mayoría de las propiedades que hemos mencionado antes que no se cumplen con convergencia puntual. Entonces, por ejemplo, la primera que vamos a intentar demostrar son demostraciones cortas, a pesar de ser algo nuevo, es este teorema. O sea, tienes una sucesión que converge puntualmente a otra función f, en este caso todas las funciones están definidas en a, b, y si la sucesión original pues era de funciones integrables, la integral de Riemann, entonces pues la f, que es el límite uniforme, también va a ser Riemann integrable, y en este caso el límite sí entra a la integral.
Entonces, estas demostraciones nos pueden servir para como repaso de las cosas que algún día se vieron de propiedades de las integrales. Entonces, primero tengo que demostrar que esta función límite, si la convergencia es uniforme, sí es Riemann integrable. Vamos a tomar epsilon mayor que 0. Y con este epsilon mayor que 0, como la convergencia es uniforme, pues yo sé que hay una n a partir del cual la distancia, digamos, entre Fn y F es menor que epsilon sin importar el punto donde estés. Entonces, vamos a poner que como Fn converge uniformemente a F, existe un número natural n, tal que Fn de x menos f de x es menor que epsilon, y esto para toda x en a, b. De hecho, esta condición se cumple pues no solamente para la Fn mayúscula, sino para todas las de índices mayores, ¿no? Se le hemos puesto para toda n mayor o igual, pero me basta usar una solamente. Entonces tengo esta condición. De ahí, bueno, si quito el valor absoluto, lo que tendría es que, pues vamos a acotar a la f de x, sería menor que Fn más epsilon, menor que esto, y mayor que Fn menos epsilon. Entonces, bueno, aquí todavía no puedo integrar porque pues, es lo primero que tengo que demostrar, que esta función sí es integrable. Pero lo que sí puedo decir es que f, pues a partir de aquí está acotada. Está acotada en a, b, porque pues le estoy encerrando entre dos funciones que sí sé que son acotadas porque la fn es integrable. Y pues en lugar de tomar integral, pues puedo fijarme en integral superior y la integral inferior. Entonces, esas sí sé que existen, siempre y cuando la función esté acotada, y además se comparan así. Bueno, pero esta integral superior con respecto a f tiene que ser menor o igual que la integral superior de Fn más epsilon. Y como la Fn es integrable, pues Fn más una constante también. Entonces esta integral superior, pues en realidad es lo mismo que la integral. Y lo mismo puedo hacer de este lado con la integral inferior. Que la integral inferior y superior preservan las desigualdades. Bueno, vamos a ponerlo un poco más para acá. Entonces aquí tendríamos Fn menos epsilon en el mismo intervalo a, b. Y bueno, para ver que la función f de x sí es integrable, basta con ver que estas dos integrales inferior y superior coinciden, ¿no? Entonces, para llegar a eso,
Lo que podemos hacer es multiplicar por -1 esta desigualdad. Entonces tendrías que menos la integral inferior de f es menor o igual que menos la integral de AB de fn de x menos epsilon, que bueno, este menos de una vez vamos a meterlo la integral, entonces quedaría menos fn de x más epsilon. Y pues vamos a sumar estas desigualdades. Entonces, si sumo estas dos desigualdades, yo sé que la integral superior siempre es mayor o igual que la inferior, fue lo que pusimos aquí. Entonces, esta suma tendría que ser mayor o igual a 0. Y al sumar estas dos, me queda menor o igual que la suma de estas dos integrales, que sería la integral de 2 epsilon. Y bueno, la integral de una constante es la constante multiplicada por la longitud del intervalo. Ya si quiero que aquí me quede que esta diferencia es menor que epsilon, pues bastaría con que en lugar de epsilon aquí, pues esta propiedad de la convergencia uniforme, o sea, de la distancia que hay de Fn a F, pues yo la puse menor que epsilon, pero puedes poner epsilon entre 2 por b menos a. Bueno, para no escribirlo muchas veces, este epsilon asterisco es epsilon entre 2 por b menos a, que sigue siendo un número positivo. Entonces, usando este epsilon entre 2 por b menos a, pues aquí ya me quedaría que esto es igual a epsilon. Entonces estoy diciendo que la integral superior menos la integral inferior, eso pues ya sé que es un número mayor o igual a 0, pero es menor o igual a epsilon para toda epsilon positiva. Y entonces la conclusión pues es que este número real tiene que ser 0. Eso quiere decir que las dos integrales, inferior y superior, coinciden. Entonces la función es integrable. De aquí pues nos falta ver que el límite sí se puede meter a la integral. Eso creo que es más rápido. ¿Alguna duda de esta parte? Hasta aquí, propiedades que hemos utilizado de la integral, pues es
que si la función, bueno, si tienes una función acotada en un intervalo cerrado, pues las integrales inferior y superior siempre existen y se comparan así. Estas nada más se definen con ínfimos y supremos de la función. Que este operador de tomar integral inferior o superior, pues es monótono. O sea, si tienes una función menor o igual a otra en un intervalo cerrado, al tomar la integral inferior o superior se preserva la desigualdad. Y bueno, creo que son las propiedades importantes porque la otra fue que este operador de la integral es lineal en el sentido de que ya juntamos las dos funciones cuando sumamos estas integrales, calculamos la integral de una constante y hasta ahí. Bueno, eso fue para que la función sea integrable. Ahora, para ver que el límite de las fn si es f, bueno, la integral de f, ¿qué es lo que estamos suponiendo? Pues que las fn convergen uniformemente. Entonces vamos a tomar nuevamente epsilon mayor que 0. Y ahora lo que quiero ver es como cuál es bueno, acotar la distancia que hay entre la integral de f y la integral de fn. Entonces quiero ver que esta sucesión que ya es de números reales, sí converge a f de x. Entonces a lo que queremos llegar es que esta es menor que epsilon a partir de cierto número natural. Y entonces usando la convergencia uniforme, pero ahora sí no para un solo índice, sino a partir de n, pues existe n en los naturales, tal que para cada n mayor o igual que n, y para toda x en a, b, que es el dominio de estas funciones, fn de x menos f de x es menor que epsilon. Bueno, aquí también vamos a poner, creo que no necesito el 2, solo epsilon entre b menos a, ahorita vemos. Entonces la convergencia uniforme te garantiza que esta distancia sí va a ser menor que número positivo que tú quieras, a partir de cierto índice y para cualquier punto en el intervalo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto de las integrales? Pues primero las podría juntar. Vamos a poner integral desde a a b de f de x menos fn. Entonces, otra propiedad importante de las integrales, pues es que la integral del valor absoluto es, bueno, el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Entonces puedes meter el valor absoluto y tienes esta desigualdad. Y ahora, pues, este número de aquí adentro
siempre es menor que epsilon entre b menos a, o sea, para todo el intervalo. Entonces, si este número lo ves como una función constante, pues puedes comparar las dos integrales y tienes que, esto es menor o igual que la integral de epsilon entre b menos a sobre el mismo intervalo. Bueno, esto vamos a poner, ay, no, vamos a ponerlo abajo. Entonces aquí usamos la monotonía de la integral. Y nuevamente aquí tienes la integral de una función constante. Sería la constante por la longitud del intervalo. Y ya te queda que esto es epsilon. Entonces estamos diciendo que para toda n en los mayor o igual que esta n mayúscula, la distancia entre estas dos integrales es menor o igual que epsilon. Entonces, como sucesiones de números reales, estamos diciendo que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de integrales es igual a la integral de la función f. Que esto pues también lo puedes escribir como que es la integral del límite. O sea que el límite lo estás metiendo a la integral. Siempre y cuando la convergencia sea uniforme. Y bueno, eso ya en la teoría pues es algo que te ayuda bastante. El hecho de que aunque no conozcas propiedades de la fn, más que sean funciones integrables, con eso basta para que ya puedas meter el límite siempre y cuando la convergencia sea uniforme, cosa que no puedes hacer con la convergencia puntual. ¿Alguna duda de esta demostración? Entonces, de aquí las propiedades que se usaron, pues fue esta desigualdad con el valor absoluto. El valor absoluto de la integral es menor o igual que integral de valor absoluto y pues nuevamente monotonía de la integral. En el caso anterior fue de las integrales inferior y superior. Bueno, eso es con respecto a la integral. Ahora, en algún lado de aquí, tenemos este resultado que tiene que ver con la continuidad. Entonces, si tienes una sucesión de funciones continuas y la convergencia hacia otra función es uniforme, entonces la función a la que convergen también tiene que resultar continua.
Bueno, este teorema también te ayuda como a saber de manera sencilla cuando la convergencia no es uniforme. O sea, si tú tienes funciones continuas y su límite puntual no es una función continua, pues en automático, por este resultado, la convergencia no puede ser uniforme. Entonces, límite uniforme de funciones continuas también es continuo. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Pues directamente con la definición. Entonces vamos a ver que es continuo en todo punto. Tomamos una x en a, b. Y vamos a demostrar esto con epsilon. Entonces lo que hay que demostrar en este caso, pues es que existe delta mayor que 0, tal que para toda, bueno, vamos a llamarle x0, para toda x en a, b, pues se cumple que si x menos x0 es menor que delta, entonces f de x menos f de x0 es menor que epsilon. Entonces, para demostrar esto, igual que en el caso de la integrabilidad, vamos a usar una sola función. La idea es la siguiente. Esta es la gráfica de f. Tengo el punto x0. Y entonces quiero ver que hay una vecindad de radio delta, donde para todo x aquí, o sea, si x tiene distancia menor que delta hacia x0, las imágenes también deben ser cercanas. Entonces, pues basta con que yo tome una fn que esté suficientemente cerca, que es donde vamos a usar la convergencia uniforme, y esta fn es la que yo ya sé que es continua. Entonces, si me fijo en la fn, para el punto x0, como fn es continua en x0, sí existe la delta que cumple esta propiedad. Y entonces lo que vamos a hacer ya que tengamos fn es, pues fijarme con una desigualdad del triángulo. Este es fn de x, que yo sé que tiene que estar cerca de f de x, por lo de la convergencia uniforme. Entonces me fijo como en esta distancia. Del f de x me puedo pasar a f de x0. Voy hacia acá. Y del f de x0 me regreso a fn de x0. Bueno, más bien aquí. Ay, déjenme quitar estos dos puntos. Ay, es mucho lo que tengo que borrar. Ahí está. No, más bien, de f de x me voy a fn de x. Aquí uso lo de la continuidad de la fn. Y ahora sí, más bien me regreso aquí abajo. Entonces vamos a hacer esto de usar la continuidad de cierta fn. Entonces primero, como fn converge uniformemente a f, para esta epsilon que estamos usando existe n en los naturales, tal que para toda x en a, b, y vamos a ponerlo un poco más abajo, yo sé que fn de x menos f de x
es menor que, bueno, por las tres desigualdades que se van a involucrar aquí, vamos a ponerle menor que epsilon entre 3. Entonces, nuevamente, esto yo sé que se cumple a partir de cierta n. O sea, le podría poner para toda n minúscula mayor o igual que n mayúscula, pero me basta usar una sola función que esté cerca de f. Y luego decía que para esta fn es donde voy a usar la continuidad. Entonces, usando que fn es continua, en x0, pues ahí sé que existe delta, tal que para todo x en el dominio de la función, que sigue siendo el mismo intervalo, si x menos x0 es menor que delta, entonces esto que quiero demostrar ocurre, pero para la fn. Fn de x menos fn de x0, pues vamos a ponerle también que es menor que epsilon entre 3. Y entonces ya usando la cercanía que hay entre las imágenes con fn, ahí es donde uso la desigualdad del triángulo. Entonces de aquí tengo que demostrar lo que acabo de escribir, pero con respecto a la función f, ¿no? Entonces para cada x tal que, vamos a ponerle se cumple que, si x menos x0 es menor que delta, entonces pues quiero comparar f de x con f de x0. Entonces, por desigualdad del triángulo puedo poner f de x menos fn de la misma x. Luego las dos fn's. Y de ahí pasarme a fn de x0 menos f de x. Entonces, esto es por desigualdad del triángulo. Y después, ya para terminar, pues la convergencia uniforme me dice que la distancia entre cualquier fn y f, en el punto que sea, es menor que epsilon entre 3. Entonces lo aplicaría a esta x y también a la x0, que me faltó poner aquí el subíndice. Eso ahí en el dibujito, pues serían las dos distancias como verticales. Y luego la distancia entre las imágenes de la fn es donde estaría usando esta propiedad de la continuidad de fn. Entonces cada una de estas es menor que epsilon entre 3. Y ya con eso llego a que la distancia de f de x a f de x0 también es menor que epsilon para cualquier punto x que cumple esta desigualdad. Y con eso, pues, concluiríamos que f es continua en x0.
Sí queda clara esta demostración. Más o menos. Los demás que dicen, igual y el dibujo está muy feo. Siento que me va a quedar igual, pero hagamos el intento. Aquí está X0, este es F. Entonces tienes por ahí una función que es la Fn. Y entonces en principio lo que sabes de esta Fn es que para cualquier punto que tú tomes, la distancia que hay entre estos dos valores de Fn de x y f de x es menor que epsilon entre 3. Entonces eso para cualquier par de, bueno, cualquier x que tú consideres, ¿no? Y entonces la continuidad de la Fn lo que te dice es que para puntos cercanos a x0, la distancia entre estas dos imágenes, que es la que mediríamos pues así verticalmente, la distancia entre este y este, eso tiene que ser menor que epsilon entre 3, entre la Fn de x0 y Fn de x. Pero como de Fn de x0 a f de x0 también es distancia menor que epsilon entre 3 y aquí igual, ahí es donde usamos como las tres distancias a la vez, que son esta y la que hay de aquí a acá. Entonces, igual que en el caso anterior, basta con tomar una sola Fn que cumpla la propiedad de que su distancia f de x para cualquier punto en el intervalo es menor que epsilon entre 3, que son las partes que estaríamos usando aquí y acá. Y la continuidad de Fn es la que usamos solamente, digamos que como paso intermedio en estas desigualdades. Entonces, hasta ahora, con respecto a la integral y la continuidad, todo se preserva bien con la convergencia uniforme. Y bueno, en el caso de la derivabilidad, ahí va a haber problemas. Ahí ya no todo es tan bonito de que la propiedad se preserve nada más porque sí. Entonces, bueno, es lo último que vamos a mencionar por hoy. Déjenme ver si está el ejemplo, ¿no?
Aquí está. En algún momento tiene que aparecer. Entonces, estas funciones fn que están escritas aquí se parecen un poco a las que había graficado hace como media hora o más, que es esta función seno, pues está acotada sin importar que le pongamos el n cuadrado multiplicando, y al multiplicar por 1 entre n, pues se convierte en una función que tiende a cero, y pues va a ser de manera uniforme. Entonces, una primera propiedad que tienen estas funciones, pues es que fn va a converger uniformemente a la función constante cero en toda la recta. Entonces nuestra prueba pues sería idéntica a la que pusimos con 1 entre n por seno de x. O sea, si tú tomas epsilon mayor que cero, pues existen en los naturales, tal que 1 entre n es menor que epsilon. Y entonces para toda n mayor o igual que n y para todo punto x en R, fn de x menos la constante cero, bueno, vamos a ponerle f, pues esto sería igual a valor absoluto de 1 entre n por seno de un número real. Y entonces es menor o igual que 1 entre n, y esto tiene que ser menor que epsilon. Entonces, como esto se cumple para cualquier punto en el dominio de la función, la convergencia es uniforme. Pero con las derivadas hay un problema. Si nosotros derivamos estas funciones, fn' de x, pues sería 1 entre n por coseno. Bueno, voy a ponerlo y ahorita lo borramos. Por coseno de n cuadrada x, por la derivada de n cuadrada x, con respecto a x, pues es n cuadrada. Entonces, al multiplicar esto por n cuadrada, te queda n por coseno. Entonces, estas serían las derivadas de las funciones. ¿Y cuál es el límite de estas derivadas cuando n tiende a infinito? Por ejemplo, si en un punto en particular x igual a cero, me quedaría el límite de n por coseno de cero, que es 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, en x igual a cero, pues esto diverge a infinito. Entonces quiere decir que, bueno, vamos a ponerlo así, que este límite de las derivadas no existe para x igual a cero. Y pues de hecho para cualquier x que tú pongas donde te dé,
A lo mejor ahorita vemos eso. Pero entonces tienes que aquí que la Fn converge uniformemente en toda la recta y al menos ya encontramos por ahora un punto donde en las derivadas no se cumple la convergencia, o sea, ni siquiera puntual. Entonces, con respecto a la derivada, pues está ese problema. Ya para terminar por hoy, pues vamos a ver por qué pasa esto con respecto a la gráfica. Dice 1 entre n por seno de n cuadrada x. Vamos a ponerle así, 1 entre n. Es esta función. Entonces, cuando n es igual a 1, tenemos pues la función seno. Si aquí nos pasamos a n igual a 2, pues lo que está pasando es que con el 1 medio que multiplica, esta amplitud pues cambia, ¿no? Y así con cada n, pero al multiplicar por el n cuadrada aquí en el argumento, pues lo que estás haciendo es como comprimir también horizontalmente, entonces aquí va a haber más oscilaciones conforme n crece. Y entonces, ¿cuál es el problema con la derivada? En el caso del cero, pues al haber más oscilaciones ya tienes que estas pendientes de la recta tangente se van haciendo cada vez más verticales, siempre con pendiente positiva, entonces por eso nos dio el límite infinito. Y entonces, aunque la convergencia sí existe de las funciones originales, convergencia uniforme, pues está el problema con la derivada por las oscilaciones que van aumentando. Con los otros puntos, pues ahí como no se mantiene fijo esto, o sea, puedes decir, hay muchos donde la oscilación, la pendiente también va a crecer, pero la diferencia pues es que no es el mismo punto, ¿no? Aquí en el cero sí es como el mismo siempre donde la pendiente de la tangente va aumentando, y en cambio en los otros pues se va moviendo. Entonces eso pasa a la hora de derivar. Entonces por ahora, el resumen de esto pues sería que con la convergencia puntual pues ninguna propiedad se preserva. Con la convergencia uniforme sí se preserva la continuidad y la integrabilidad y también que el límite lo puedes meter a la integral. En la derivabilidad pues no siempre. Entonces pues mañana van a ver con qué propiedades tendríamos que agregar para que la función sí sea, bueno, el límite de las derivadas también siga siendo derivable y digamos que la derivada sí se pueda meter en el límite. Y lo que vamos a revisar el miércoles, entre otras cosas, pues va a ser usando estas propiedades de la convergencia uniforme, definir funciones que son continuas en todo punto y derivables en ninguna parte. Entonces, bueno, si no han visto esas clases de funciones, pues al principio es difícil imaginárselas. Dices, como es continua, pues parece que la gráfica pues tiene que no tener saltos, huecos, cosas así. Pero si quieres que no sea derivable, pues entonces necesitas que haya muchos picos en todos lados. Entonces definir con una regla de correspondencia sencilla este tipo de funciones pues, estaría muy complicado. Más bien, como las vamos a ver, es como límite de otras funciones.
Y ya usando los teoremas que estamos revisando, pues va a ser sencillo concluir que esa función límite sí cumple lo que queremos, de ser continua en todos sus puntos y derivable en ninguno. Entonces mañana continúan con Daniel y nos vemos el miércoles para nuestra última sesión.